Amigos y amigas de Cultura en la ciudad de Ibarra, en Imbabura, estamos listos para conversar con el doctor Enrique Ayala Mora, historiador, político, escritor muy conocido en el país, en su tierra natal, Ibarra también. La pregunta para un poco romper el hielo es, ¿ha sido escritor, historiador, político, no cantante como su madre, Fanny Mora? Buenos días, Enrique. Sí, mi querido Jaime, buenos días. Lo que quiero decirles es que todo tengo menos de artista. Yo soy un gran admirador Ya, del arte. Vivo en una casa rodeada de arte imbabureño, ¿no? Pero, y con una gran colección de música nacional también de Imbabura. Pero no tengo, y tengo el buen criterio de no intentarlo. Así es claro. que, Ni en el baño, ni en la ducha. ni en la ducha. Le decía antes de que comenzáramos, lo que sí he hecho últimamente es un gran trabajo de este libro, que es una historia y una exposición de la Catedral de Ibarra, ¿no? Ahí está pues mi devoción al arte, ¿no? Por ejemplo, aquí está la colección más grande de Troya, del mundo, ¿no? La colección de los evangelistas, de los apóstoles que está en la catedral. Apóstoles, 12 apóstoles, ya. Son 14 en realidad, porque está San Pablo y están también los dos evangelistas que no fueron apóstoles. Pero bueno, eh, así es que el arte no es mi don, pues, pero yo soy Claro. escritor, soy historiador, a eso me dedico. Ahora, usted dice en este libro que hoy jueves se lanza el Patrimonio Cultural de Imbabura. ¿Recuerda usted cuando era joven, niño, perdón, cuando niños jugábamos con mis hermanos y los vecinos del barrio bajo el añoso Ceibo, del Parque Pedro Moncayo? Veíamos de reojo el balcón central de la casa familiar con recelo de que apareciera allí una de las tías abuelas que nos hacía señas para hacernos saber que la diversión había terminado. Qué tiempos aquellos, ¿no? De la niñez. ¿Cómo no? Pues de esos son 65 años. Y quisiera comentarle, Jaime, usted tiene también el libro a la mano, que Claro, la carátula, la portada de este libro anotado, sí. reproduce un vitral en donde está precisamente el Ceibo, con la Ujú. banda municipal dando la retreta abajo y el Palacio de Gobierno atrás y la Casa de la Ibarreñidad donde vivíamos. Comienzo recordando eso al presentar el libro precisamente porque los Ayalas nacimos rodeados del patrimonio de la ciudad, pues no, en la casa patrimonial que es ahora, frente a la gobernación, al municipio, en la catedral, el parque, el palacio episcopal, eh, todo el entorno del parque que es patrimonial y desde luego pues el teatro que entonces era municipal, ahora es del Ministerio de Cultura, en fin. Nosotros nacimos ahí y eso nos hizo aficionados al patrimonio. Además, nuestra familia nos formó así, papá nos formó así. Y claro, le pongo ese ceibo por una circunstancia familiar que usted me permitirá contarles a sus radioyentes y a quienes nos están viendo. Claro, Y es claro. que este es un vitral que ocupa una ventana a la entrada de la casa donde vivo aquí en Quito con mis hijos. Yo vivo Ya, conjunto con las familias de mis hijos en un pequeño conjunto habitacional. Y a la entrada está este vitral, es decir, está la imagen de nuestra ciudad de Ibarra. Por el conjunto se llama el Ceibo. O sea, los chagras no no renunciamos a olvidamos. del Ceibo, a vivir cerca del Ceibo. Pero el libro, Claro, claro, no es solamente, en realidad tiene recuerdos familiares muy escasos. Al principio hago referencias. El libro lo que tiene son documentos que tienen que ver con 40 años de aportes que he hecho yo a la patrimonio cultural de Imbabura. Y lo más importante no es la parte histórica, diría yo, que es abundante sobre cómo es el patrimonio histórico de Imbabura, cómo se ha desarrollado, etcétera, sino aquellos proyectos que ahora se están ejecutando y que tienen que ver fundamentalmente con el cuartel y la formación de un museo de artesanías ahí, un museo americano de artesanías, y con el Teodoro Gómez, en donde pasaría la biblioteca municipal. muy bien, pasaremos revista a esos temas en esta media hora que tenemos para el gusto de conversar con Enrique Ayala Mora. Usted, en uno de sus artículos que publica en el diario La Verdad, tiene una columna llamada Canal Cero, hace una referencia y también escribe en El Comercio al padre Carlos Suárez, sacerdote y poeta. Combinaba las dos cosas, ¿no? Él era religioso y también poeta, algo, no sé si muy común en el país. Bueno, el Carlito Suárez era eso, pues cura, poeta, 7 oficios, árbitro de fútbol, palanqueador compulsivo, profesor Así es, sí.
universitario, profesor secundario, ciclista, se movilizaba en una bicicleta que se le perdía cada rato. Efectivamente, este libro hace memoria a Carlitos cuando murió, ¿no? O sea, realmente tiene esa referencia a Carlitos Suárez, que es también parte de su obra, es parte del patrimonio cultural de Imbabura. Yo Y me también, quedé a apoyar la obra de Carlitos Suárez, promoviendo la edición de los 3 tomos de su obra poética, que hizo la entonces Centro de Ediciones Culturales de Imbabura, y que está a disposición. Yo precisamente voy a entregarle en estos días a la Casa de la Cultura unos ejemplares que se pueden vender muy barato para que la gente pueda conocer la obra de Carlitos. usted hace referencia en el artículo, en La Verdad, del año 81, al tema de la gastronomía de Ibarra, de los dulces que había en los años 60, 70, ya no existen, como estas golosinas de las panuchas, los chocolatines, los suspiros, cosas que ya las tiendas dicen ya no hacen, ¿no? Usted hace referencia Bueno, a sí, este cómo caso. no. Bueno, yo nací y crecí con esos dulces tradicionales, tan ricos y tan nuestros, ¿no? Pero felizmente, Jaime, sí hay todavía. Lo que pasa es que ya no se venden en las tiendas porque el volumen que se producen es pequeño y porque la competencia de los productos producidos en series es muy fuerte. En Atuntaqui hay todavía mojicones, Ya, rosquetes, panuchas. En definitiva, ahí se pueden, bocadillos, se puede encontrar básicamente todo eso. ujú, Felizmente hay todavía. Y yo quiero recordarle una cosa que usted ha visto en el libro, que cuando yo me hice cargo alguna vez de la presidencia del Congreso en 1987, fui diputado por Imbabura y claro. vicepresidente, me hice cargo de la presidencia, aproveché para hacerles un homenaje a todas las personas, en su gran mayoría mujeres, que eran las productoras de las comidas tradicionales, a las señoras Solita de Velasco en Otavalo, a Mamá Rosalía, que no fue, ya estaba muy viejita, fue Angélica, su hija, una de las Bermejas. También pues Ujú. a las personas de Cotacache, a la familia, a la señora jefa de la familia Hunda, que hace las carnes coloradas, a la mamá Miche, de la fritada, y desde luego las empanadas, el picante de Don Jerónimo, en fin. Fue un acto muy bonito en el Salón Máximo del Congreso Nacional. Fueron las personas homenajeadas y dio un discurso a Abelardo Morales Granda, que él justamente se dedicaba a estas cosas. Él me ayudó a hacer la lista. Y está publicado en el libro, pues el único texto que no es mío es el de Abelardo, precisamente como recuerdo de ese hecho, que comenzó siendo un primer intento de homenajear a esta gente que tanto aporte nos ha hecho a la identidad local. Usted también menciona el tema de las nogadas y la ropa de mora. Decía en su artículo que debería haber una especie de evaluación, de premio, de reconocimiento para que mejore la Siempre he calidad. planteado eso. Yo soy muy amigo de las personas de las Nogadas porque son mis vecinas, pues. Yo Ujú. vivía a media cuadra de la veta de las Nogadas y hasta ahora yo les hice un homenaje a varias de las productoras de Nogadas de Ibarra. Y hasta ahora no puedo pasar por la calle Olmedo sin que me regalen una cajita de Nogadas, una botella de, me da vergüenza, ¿no? Porque yo debería comprar, pero no me dejan pagarles. Son muy generosas estas personas, como las empanadas, como mira, los helados de paila, imagínense, no puedo ir porque no me cobran. Es Sí, pero es una gran satisfacción. Pero en lo que se refiere a las nogadas, siempre pensé que debimos darle una calidad en la claro. producción, pero no se ha hecho, no se ha hecho. Desgraciadamente, la alcaldía cometió un error últimamente y es hacer unas covaches tan feas, ¿no? Y ahí cuando pudo hacerse una cuestión patrimonial. La alcaldesa tiene todavía que para corregir ese error. Buena la Ujú. iniciativa de darles un espacio más adecuado, pero no, Pero, pues ni en el mercado Amazonas, con todo respeto, hay cosas tan feas como eso. Y se puede hacer una cosa patrimonial, que vaya con el tono de la plaza, ¿no? Pero eso es algo que hay que insistir. Vea, lo del patrimonio es una lucha eterna, porque realmente conspira mucho las circunstancias, las inmediateces, pero se puede. Quito lo logró, Cuenca lo ha logrado. Son ciudades patrimoniales que han logrado valorar lo que tienen y proyectarse con una cosa, porque el patrimonio no es solamente un lujo, el patrimonio es una necesidad de identidad, de lo que somos. Y adicionalmente es buen negocio. Las ciudades patrimoniales viven de eso. Ibarra tiene que vivir del negocio de ser ciudad patrimonial. ujú, Por eso estoy planteando, escribiendo un libro ahora, publicando un libro
en plena pandemia, en vísperas de las elecciones, cuando la gente debería estar dedicada a cosas más inmediatas o angustiosas, como esto de que la gente se está muriendo, ¿no? Con la pandemia. Pero el libro no solo tiene estas consideraciones sobre nuestro pasado, sobre nuestras tradiciones, sino también propuestas para que después de la pandemia Imbabura vuelva a ser agresivamente un candidato a la capital turística del país, porque el patrimonio permite trabajo, permite empleo, desarrolla las artesanías, y la artesanía da mucho empleo. El arte también genera empleo. El turismo, en fin, si el patrimonio no da de comer a la gente de Imbabura, no vale la pena. Y por eso es que este libro puede ser oportuno, precisamente porque nos plantea algunos temas del futuro inmediato, de qué hacer en el futuro inmediato para potenciar a Ibarra como una ciudad patrimonial y a la provincia como una capital turística del país. Una cuestión importante, Jaime, es que el libro se refiere a una larga entrevista que me hace Anita Larrea, que me cogió en la pandemia, porque el libro es producto de la pandemia. Publica obras desde hace 40 años hasta temas que hice hace 6 meses. Pero me cogió en una entrevista y me obligó a hacer esta entrevista que está ahí por la pandemia, en donde yo les planteo una cosa más de fondo, ¿no? Y es que Ibarra tiene que definir una política patrimonial. Ha habido cierta preocupación de los alcaldes anteriores, básicamente ya los 5 últimos alcaldes sí han tenido algunas preocupaciones de patrimonio, pero aisladas. Hay que tener una política patrimonial y respetarla, que es lo que no ha sucedido. Por eso es que se sigue perdiendo el patrimonio. Y por eso es que este libro es una invitación a la alcaldesa, a los miembros del Consejo Municipal y a la ciudadanía de que aprobemos pronto la ordenanza municipal sobre patrimonio. Tuve el gusto de participar en la edición, en la preparación del primer borrador, que lo hicimos, y quiero honrar a la persona que nos colabora tanto, que es Olguita Wilson. Olguita Wilson hizo precisamente conmigo el primer borrador de la ordenanza. Lo presentamos, se quedó ahí dormido un tiempo, hasta que se planteó la posibilidad ya en esta administración municipal de que haya una comisión de patrimonio, por primera vez que se nombraba en Ibarra. Está presidida por mi hermana Miriam, que es concejal, por el comandante Adati, el coronel Adati, y además por Lucy, que es también concejala, Lucy Pozo. Lucía Pozo. Lucía Pozo, claro, Lucy le decimos los mayores, ¿no? Entonces esta comisión presentó la propuesta de una política global, y el municipio la aceptó, la alcaldesa la aceptó. Ahí consta un planteamiento sobre cómo debe concebirse el casco central de la ciudad, el centro histórico de Ibarra y el conjunto patrimonial. Porque, por ejemplo, Ibarra tiene un centro patrimonial histórico, casco colonial importante, el cuarto del país, el más importante del país. Pero tiene también algunos sectores patrimoniales importantes. Felizmente, la Universidad Técnica del Norte adquirió el Hospital San Vicente de Paúl y el Monasterio del Carmen. Y esos son también patrimoniales, ¿no? Y están bien restaurados, felizmente. En Caranqui está uno de los centros arqueológicos más importantes del continente, la Huaca. De manera que el patrimonio de Ibarra no es solamente el centro histórico, también está San Antonio, no solamente por los artistas, sino por la producción que está constando ahí desde la iglesia, en algunas casas privadas, algunas de las residencias tradicionales de la parroquia son también patrimonio, en fin. Tenemos muchos, Socapamba, el Chota, tenemos Cochicaranqui, y desde luego Tabalo es un monumento patrimonial importante de Ibarra. Atuntaqui también tiene la fábrica restaurada y bastante medio botada actualmente, porque hay que darle un destino más específico. Cotacachi tiene un excelente museo etnográfico. Es decir, la provincia patrimonialmente es una potencia nacional. Y creo que tenemos que aprovechar eso. Y el libro se orienta precisamente a eso, a aportar a que se haga una política de Imbabura patrimonial. Y no solamente a preocuparse de este o este otro edificio. Pero ya que he mencionado la ordenanza, yo quisiera decirle una cosa que es para nosotros los ibarreños muy importante. Y es lo siguiente. Esa ordenanza pretende regular el patrimonio de manera que pueda hacérselo en términos positivos. Y establece una clasificación de edificaciones.
de las que están en el casco patrimonial de Ibarra, no todas las casas de Ibarra son patrimoniales, sino hay barrios enteros que son patrimoniales. Entonces, en esas casas y en esos barrios tienen que distinguirse tres tipos de construcciones. Una, las construcciones patrimoniales que deben ser restauradas y no pueden modificarse. El cuartel, el palacio municipal, la gobernación, la casa de la Ibarreñidad, el convento del Carmen, y efectivamente así debe hacerse. Esos no pueden derrocarse y hacer otras cosas. Primer grupo. El segundo grupo son edificaciones que deben mantenerse como patrimoniales, que no pueden botarse, pero que pueden ser modificadas para que puedan ser mejor utilizadas. Hacerles baños adecuados, cocinas, incluso garajes, a veces es bueno, es importante, y eso ayuda a preservar el patrimonio. O sea, este segundo grupo sí admite modificaciones que deben estar reguladas y controladas por el municipio. Y el tercer grupo es que no toda casa vieja necesariamente es patrimonial. Se dio el caso escandaloso, lo digo con toda fuerza, ahí en La Olmedo y Oviedo, en que había una mediagua ridícula, que se hizo un problema porque se la derrocó para construir un edificio de algunos pisos. Y esa mediagua no era patrimonial, no era patrimonial. Sí, al lado de Rosalía. No, esa edificación no era patrimonial, no debe ser considerada patrimonial. Lo que sí debe obligarse a los constructores es que respeten normas que no rompan la armonía patrimonial de la ciudad de Ibarra. Es decir, pero no hay que impedir que se construya. La gente tiene que hacerlo. Esas son las cosas que tienen que quedar claras. En Quito se puede hacer esto, felizmente. Aquí hay una experiencia. En otras ciudades del mundo. En Florencia se construyen nuevos edificios. En Londres se construyen nuevos edificios. Entonces, en Ibarra tenemos que aprender a través de la ordenanza qué es lo que debe preservarse totalmente, qué es lo que puede modificarse en el marco de lo patrimonial y qué es lo que puede derrocarse para reemplazarse con construcciones que respeten los estilos. Eso va a ser de una ciudad viva, una ciudad que se dinamiza, porque en Ibarra hay dos tendencias, a mi juicio, gravísimas. La una, la de los dueños de casa que quieren botar la casa vieja de acuerdo a como dé lugar y poner algún adefesio encima. Eso es la primera preocupación. Y la otra es que no se toque nada, como si es que unos muros innecesarios ahí fueran patrimonio. No, el patrimonio tiene que ser clasificado, el patrimonio tiene que ser considerado por instancias municipales técnicas. Yo creo que tiene que hacerse eso. Y le digo sinceramente que si no se hace eso, la ciudad quedará muerta. No tenemos que reconstituir Ibarra, y para eso el esfuerzo de clasificar las construcciones e impulsar su restauración, impedir su derrocamiento, pero permitir el que se puedan hacer nuevas construcciones es importante. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué dice la historia, doctor, respecto de este edificio donde había el turismo internacional en el centro de la ciudad y también donde hoy es la Mutualista Imbabura? Decían que este edificio rompe el patrimonio o rompe el diseño de la ciudad de Ibarra, arquitectónico, histórico, patrimonial. Comencemos por lo segundo. La Mutualista Imbabura fue una gran iniciativa y sigue siendo una institución muy importante en nuestra ciudad. Yo creo que hay que reconocer el mérito de muchas personas ahí en eso, pero se cometieron esa barbaridad. Hacer desqueces, rascacielos, que es un edificio francamente informe, sin ningún estilo, sin ninguna tradición, botando la casa de don Carlos Durán, que era una casa patrimonial y que efectivamente se destruyó. Y entonces, pues eso no se puede permitir en el futuro. Ya ha pasado, ya no, pero no se puede permitir en el futuro. Eso hay que cortarlo por los años. No había ordenanza en ese tiempo todavía. Está muy bien, por ejemplo, que la casa que fue de la familia de la familia Aguinaga y que previamente había pertenecido a la familia Merlo, pues precisamente se esté restaurando por parte de Cati y lo están haciendo en forma adecuada. Eso es bueno. Eso es bueno, como se hizo la propia Casa de la Ibarreñidad. O sea, se puede funcionalizar los espacios, pero respetando el patrimonio. Ahora, el caso del Hotel Turismo fue también una barbaridad. ¿No? Fue un acto grave de derrocamiento de ese edificio. Menos mal
que tuvieron el buen criterio de no construir un edificio informe. Y este diseño del Consejo, que luego pasó al Consejo Provincial, porque era Banco Central, como usted recordará, sí respeta algunas líneas patrimoniales, felizmente. O sea, lo de la mutualista fue más grave. Esto es menos grave, pero ya no podemos permitir eso, ya no podemos permitir eso. En Ibarra ya no se debe hacer esas cosas y para eso tenemos que tener una ordenanza dinámica, que le dé salida al propietario. Incluso la ordenanza debe eliminar de impuestos a las casas patrimoniales. Porque el costo de mantener una casa patrimonial, dígame a mí, que mi familia mantuvo años y años una casa patrimonial, cuesta una barbaridad de plata. El municipio tiene que incentivar más bien eso. Y desde luego, pues eso implica forzosamente que haya que hacer todo una canalización de fondos para el patrimonio. Pero eso es una inversión porque mejora la imagen de una ciudad destinada a ser una ciudad turística, una ciudad cultural como Ibarra. En este libro que tuve la oportunidad de leerlo anoche, porque tenía un poco de insomnio, me quedó grato leer Patrimonio Cultural de Imbabura hasta altas horas de la madrugada. Ahí usted hace una referencia amplia al Monasterio del Carmen. Dice que fue muy importante en la vida de la familia Ayala. Bueno, yo he tenido la satisfacción, Jaime, de que usted desde que era jovencito leía mis libros. Y yo recuerdo que alguna vez usted me vino a hacer una consulta precisamente porque se lo había leído, un librito sobre el sesquicentenario, me acuerdo. De eso son mucho tiempo. Así que yo le agradezco porque para eso son los libros, a uno le dan la gran satisfacción personas como usted de que lo leen. Efectivamente, cuando se cumplieron 150 años de la llegada de las Carmelitas, un comité que estaba presidido por Lucho Andrade Galindo me pidió que haga una historia del Monasterio del Carmen y la hice con mucho gusto. Me resultó un poquito larga, tenía como 14 páginas, pero es el único testimonio que se ha escrito sobre ese convento histórico de la ciudad de Ibarra. Y claro, tiene una vinculación familiar, primero porque dos monjas allá las vivieron ahí, yo conocí a una de ellas, que fue la que vivió más largo en el monasterio, casi 80 años en el monasterio, ¿no? Ella murió de 97 y entró de 16. Entonces era realmente la religiosa que había durado más. Nosotros le decíamos la Victorita, pues se llamaba María Margarita, la Madre de Dios. Y en segundo lugar, porque mi bisabuelo construyó el monasterio. Él fue el presidente del comité que construyó el monasterio de la Heliodoro Ayala. Heliodoro Ayala. Yo lamenté mucho y protesté cuando las madres se retiraron del monasterio, porque la mayor parte de las religiosas en el Ecuador y en otros países adaptan los monasterios con una sección nueva, funcional, moderna, porque no tienen por qué soportar estas construcciones viejas, pero se mantiene como Cuenca, como Riobamba, como Quito. Pero aquí se fueron, yo protesté. Pero me alegró que al final haya comprado la Universidad Técnica del Norte. Sí, está bonito. Ya lo tiene funcionalizado. Ahora solo tengo una cosa en que quiero que usted me ayude, Jaime. Aquí tengo precisamente, le voy a traer. Ya, estamos conversando con el doctor Enrique Ayala Mora, historiador, político, escritor ecuatoriano, imbaureño, quien lanza este día jueves, presenta Patrimonio Cultural de Imbabura, uno de los tantos libros que tiene el doctor Enrique Ayala Mora. Esta obra, dice, es un aporte a la conservación y desarrollo del patrimonio histórico-cultural de Imbabura. Recoge... Sí, ¿sabe que mi hijo se ha llevado hace un momentito una foto que descubrí en el archivo de la familia, que es la foto del monasterio del Carmen, del claustro, en donde está una estatua de Santa Teresa donada por mi bisabuelo. Esa estatua ya no está en el Carmen, tiene que volver al Carmen. Eso es patrimonial. Si las monjitas se han llevado, tienen que devolver porque eso es patrimonial. Vamos a hablar con el obispo, con las monjitas. Si se llevaron a la Casa de la Cultura, como esas personas dicen, hay que retirar de la Casa de la Cultura y volverla a poner porque eso es parte del patrimonio que felizmente la universidad, le iba a mostrar la foto, pero mi hijo se llevó para mandar a este grupo de rescate cultural para ponerlo precisamente en el acto. Oiga, doctor, conversaba yo con una persona que cuidaba hace algunos años la casa de la Ibarreñidad, y él decía, no sé si soñó o vivió, pero decía que escuchaba pasos, oía ruidos, que había un gato muy enorme, en fin, y tenía mucho temor. Había fantasmas, dice, en esa casa. ¿Qué casa vieja no tiene fantasmas? Además, como digo en la presentación del librito que escribí sobre la casa de la Ibarreñidad, pues que lo publicamos hace 8 años,
No, en esa casa se han cometido, se ha habido más conspiraciones políticas que en la gobernación y se han cometido más pecados mortales que en el Palacio Episcopal. De manera que, ¿cómo no ver fantasmas? Aspiro que no sean mis parientes, pero realmente nosotros cuando vivíamos ahí en la casa no le teníamos miedo a la casa. Y realmente ahora dicen que ven cosas, también me ha dicho a mí Manuelito que cuidaba, pero en realidad no me consta, no me consta. Yo solo tengo un recuerdo muy de niño, pero pero le digo, los fantasmas son parte de la tradición. En Londres hay un tour de cómo conocer los fantasmas del Centro Histórico de Londres. Les llevan a los sitios de donde se aparecen los fantasmas. Ahora que los fantasmas de la política, del velasquismo, que están en esa casa, está la cama donde murió, donde durmió varias veces de la Escuibarra, pues no, ahí está exhibida. No, que los fantasmas de la política no nos vayan a complicar más todavía las elecciones que vienen, pero por lo demás, los fantasmas pues que vivan toda la vida. Claro, Cristian Garzón, a propósito de la lectura, Jaime, y es que el libro lo hemos hecho para que circule. Es un libro, es un aporte de mi familia que constituyó la Fundación Enrique Ayala Pasquel, precisamente para preservar el patrimonio de Ibarra. Y en ese sentido, pues, este libro está para que la gente lo pida. Los que se conecten el día de hoy a través de mi cuenta de Facebook, del de la Casa de la Cultura que auspicia el acto, ¿no? Todas las personas pueden desde mañana ir a retirar a la Corporación Imbabura en la calle Maldonado y Guillermina García Ortiz, a una cuadra del Teodoro Gómez, pueden retirar gratuitamente el libro. Y además, quienes quieren acceder al libro en PDF, también está disponible. El libro está en PDF y está con instrumentos de lectura fáciles que permitan que circule. Va a ponerse también en esta página que tiene, en esta cuenta que tiene la Junta de Rescate Patrimonial, este trabajo que hace con tanto entusiasmo Jorge Madera. De manera que el libro anterior que yo publiqué, que se llama Gente de Imbabura, en donde hay una gran cantidad de referencias a imbabureños, a biografías, estudios sobre la obra, desde Atahualpa hasta Julio César Trujillo, desde Jacinto Coyaguazo hasta Roberto Morales Almeida. No, bueno, y desde luego Mamá Miche y Mamá Rosalía. Es que ese libro está en este repositorio de la Junta de Rescate Cultural. Y lo han visto más gente que los que han leído el libro en físico. De manera que aspiro que la gente que le interese pueda descargarlo gratuitamente, precisamente en esos sitios en que está ya disponible. Doctor, tengo 3 inquietudes finales en esta interesante entrevista que esperemos se repita ya en vis a vis, de frente a frente, porque tengo una pendiente con usted, una entrevista de unas 30 preguntas para hablar de los personajes de Imbabura, pero esto está pendiente todavía. Pero no tiene que ser la espera muy larga, porque vaya a irse usted o vaya a irme yo, entonces la entrevista no se produce. ¿Qué le ha parecido la entrevista de su sobrina, Ana María Larrea? Ah, bueno, me sorprendió. Sabe que cuando yo estaba haciendo este libro, yo le dije que sería bueno tal vez hacer alguna entrevista, y ella se apropió inmediatamente de la idea. Me secuestró 2 tardes aquí en la casa, aquí en Quito, e hicimos la entrevista, en que me obliga a contar mis experiencias patrimoniales desde este hecho, pues, del juego abajo el Ceibo, hasta la última acto, que fue la formación de un comité que va a apoyar la constitución del Museo de Artesanías, que la alcaldesa accedió, pues, que se forme con el apoyo de la Cámara de Comercio. Y entonces, pues, ahí está toda una serie de iniciativas, de aventuras que hemos tenido, y sobre todo de un testimonio de una persona que viene de una familia tradicional de la ciudad, muy querendona de Ibarra, y que queremos con este esfuerzo contribuir a que nuestra ciudad vaya hacia adelante. El patrimonio no es mirar el pasado. El patrimonio es conservar el pasado para proyectarse al porvenir, para hacer lo que debemos hacer después. El patrimonio no es la Ibarra del siglo XIX. El patrimonio es la Ibarra del siglo XXI y de lo que viene. Eso es lo importante. Doctor, si usted podría volver en el tiempo, quisiera entrevistarle a su padre, Enrique Ayala Pasquel, a su madre, Juana Mora, tal vez. ¿Tiene alguna entrevista con ellos? ¿Logró de repente entrevistarles?
verá, yo tengo una entrevista a mi papá Ya. y le voy a mostrar. Bien, el doctor Enrique Ayala buscando esta entrevista que ha logrado, dice, a su padre, Enrique Ayala Pasquel, hace mucho tiempo, me imagino, está buscando, no sé si lo encuentre, pero esta es, él siempre está rodeado de libros, de Sí. publicaciones, claro, como es Este es el historiador. libro que escribí sobre la Casa de la Ibarreñidad. Ya, Este es un libro que lo escribí a petición de las autoridades del municipio. Ahí está la casa, ¿no? Y ujú. el libro me resultó, era un folletito, y me resultó un libro como de 180 páginas, así mismo, porque conseguí muchas fotos, Ya, ya, ilustraciones. ya, Y ya, ahí puse una entrevista que precisamente le hice a papá cuando fue presidente gerente de una de las ferias de integración. Ahí está la entrevista a mi padre con ah, qué una bueno. foto de Velasco Ibarra inaugurando la feria, con papá al lado, con el doctor Duarte y con la Lupita Toro Moreno, mi querida Lupita, que era reina de Ibarra entonces. Y Ujú. entonces, fíjese usted que esta entrevista se refiere a su vinculación al velasquismo y a Qué las bueno. presencias de Velasco Ibarra en Ibarra. Lo hice esta entrevista. Y en cuanto a mi mamá, lo que sí logramos hacer es un disco con sus canciones, ¿no es cierto? Entre las cuales canta una que yo compuse cuando tenía 15 años. Entonces, pues, están presentes en el patrimonio nuestras familias, nuestros papás, las fotos de mis bisabuelos están en la casa, en fin, hemos tratado pues de hacer lo mejor posible porque la ciudad de Ibarra esté presente en nuestras vidas y nosotros dejamos ahí todo el patrimonio de muebles, obras de arte, Así enseres está. en la casa. Y por eso esperamos que después de un descuido que sufrió muy grave, la casa estaba en una situación muy grave, ahora pues el municipio siga preservando el patrimonio de la ciudad. Yo tengo el compromiso, por ejemplo, de hacer una exposición de pintura imbabureña religiosa, que ya tengo los cuadros necesarios, comenzando por Troya y terminando por el Gilberto Almeida. No, pero tienen que entregarnos el local, porque está así todavía de bodega, ahí en el municipio, en la Casa de la Ibarreñidad. Entonces yo confío que con esta entrevista que usted me ha hecho y que me ha hecho acuerdo de este asunto, pues incentivemos a la alcaldesa, a las Pues, autoridades, a que precisamente se preocupen de un patrimonio que ya está restaurado y que tiene que mantenerse, que es la Casa de la Ibarreñidad. También el libro de la Casa de la Ibarreñidad está disponible, se puede adquirir en la Corporación Imbabura. Eso es posible para si alguien me interesa. Mis buenos amigos me ponen un mail y yo les mando a dejar a la casa, obviamente, porque estos libros no son hechos por negocio, ¿no? Usted sabe que yo soy un autor con buenos derechos de autor. Los libros de historia mía se venden bastante. Y ese claro, es el y tiene sus no regalías, tengo ¿no? derechos de autor, me toca declarar el impuesto a la renta, eso. Pero los libros que he hecho por Ibarra son todos libros destinados a la gente, no tienen ningún valor ni ninguna intención de lucro, ¿no es cierto? Comercial. Así es. Bien, Cristian Garzón de la ciudad de Otavalo dice, saludos al doctor Enrique Ayala, fuerte abrazo desde Otavalo, Cristian Garzón. Bien, Muy bien. ¿le conoce? Ahí tenemos en el libro que acaba de plantearse algunas referencias también al patrimonio de Otavalo. Otavalo es una potencia cultural, ¿no? Y en el Claro. libro que escribí sobre gente de Imbabura están distinguidos otavaleños que han sido grandes referentes del pensamiento nacional, como Fernando Chávez o Gonzalo Rubio Orbe, ¿no? Ujú, claro, y la música también, por En la supuesto. música, en el arte. Las Tres Marías. Acaba de morir Alfonso Cachihuango, ¿no? Para no mencionar el viejo artista, pues, Ñanta que era Mayachi y Cachiwango. Garzón, pues, Garzón. Pero no, Ñanda Mañachi, Alfonso fue el fundador de Ñanda Mañachi y es uno de los grandes artistas de Imbabura, uno de los Ujú. grandes artistas de Imbabura y del Ecuador. En términos de número de composiciones, creo yo que pocos tendrán tantas. Tenía más de 100 composiciones y 60 arreglos, Alfonso Cachihuango Fichamba. No, no, yo Claro. creo que era de Peguche, ¿no? Ahí La murió. tierra de, la tierra de Jesús Pichamba y la tierra de Gonzalo Benítez también, por Primo de supuesto. Jesús Fichamba, ¿No ve? precisamente. Pariente, entonces. El Gonzalo también en el libro que escribí anteriormente tiene una referencia. Fui muy amigo de Gonzalo.
Ya. Claro, todas esas cosas hay que preservarlas, ¿no? Incluso hay que destacar que hay destacados anteños como Rodrigo Villegas o cotagachinos como Alfredo Albuja Galindo. Alfredo Albuja era un gran escritor de nivel nacional. Eh, Padre del doctor José Abuja Chávez, así es. Padre de Pepe, Muy bien. claro. Y ha seguido Eh, los pasos felizmente de su padre. Doctor, ¿cómo se siente a los 70 años, rumbo a los 80? Nuevito, pues yo estoy a solo en la sub 80 ahora. Hasta hace un mes, un poco más de un mes, estaba en la sub 70, pero ya estoy en la sub 80. Pero no se preocupe, el otro día me comprometí a hacerle una entrevista a la doctora Isabel Robalino y ella se siente muy bien a los 102 años, en la sub 110. Oye bien y ve bien todavía. Totalmente. Así es que somos optimistas. Simón Espinosa tiene Ah, de 93. 80, 93, caramba. 93. También, él dice, yo soy de la sub 100 nomás. Isabelita Qué bien. sí, sabe que para mí ha sido una gran satisfacción cumplir años, lo cumplí junto a mi familia, trabajando, ¿no? Este encierro me ha permitido hacer libros como este. Publiqué también un libro, se lo voy a mostrar ya que estamos en las cuñas. Claro, ahora está buscando otro libro de los tantos que tiene el doctor Enrique Ayala Mora, que es Ya. historiador y escritor. Por favor, Sí, ¿qué libro es este? El que, este también es producto del encierro, ¿no? mientras Este medias recoge verdades y polémicas de historia. todas las Mentiras. mentiras que nos han contado en la historia nacional, los mitos, y ha tenido mucho éxito. Este sí, en cambio, está prácticamente agotado. Ya para diciembre ya no había. Este también fue producto de la pandemia. Es un Como mito ustedes, que Atahualpa haya nacido en Ibarra, en Caranquín. aquí está, pues obviamente, la defensa ardorosa de que Atahualpa nació en Caranqui. ¿Así? Yo tengo un pequeño estudio sobre eso que publiqué cuando una jefa de municipal en mala hora quisieron destruir la plaza y una señora arquitecta o algo parecido, que Dios le perdone, dijo que ni siquiera había nacido Atahualpa en Caranqui. ¿Quién le habrá dicho semejante estupidez? ¿No? Entonces yo escribí un ensayo sobre eso que ha tenido mucho éxito y además publiqué por iniciativa de la Casa de la Cultura la biografía de Atahualpa de Rodrigo Villegas. De Ujú. manera que nosotros tenemos la posibilidad real de reivindicar a Atahualpa como ibarreño. Todas las evidencias históricas lo dicen, ¿no? Eso es muy importante. En este libro último del patrimonio cultural no está, pero en un libro anterior que yo escribí, que se llama Gente de Imbabura, ahí está simplemente la polémica del nacimiento de Atahualpa. Y ahí está claro, lo científico, lo correcto es aceptar que nació en Caranqui. No exactamente en el pueblo de Caranqui, No, no. sino en Coche Caranqui, parece que fue, un poco más al norte. O sea, pero en la circunscripción de Caranqui. Eso sí. Tal vez bien arriba, tal vez por Villavista de Caranqui, no sé, por allí. Puede ser, ¿Dónde, pero estaba, dónde estaban las construcciones de la época? ¿No? Porque las construcciones más importantes están precisamente de Zuleta para el norte. oiga, doctor, ¿y por qué harían una guarnición militar en pleno centro de la ciudad? Me refiero al ex cuartel. ¿Qué sería? ¿Para defender la Así ciudad? eran los cuarteles antes. ¿Ya? Frente al Palacio Nacional está el cuartel real de Lima, pues. En Perú, ya. Antes los cuarteles estaban en el centro de la ciudad, porque además Ujú, las plazas principales se utilizaban para los ejercicios de la tropa. La Plaza ujú, Grande era el sitio de ejercitamiento del cuartel que estaba al lado. En ya. Ibarra, el cuartel se construye en la Plaza de la Merced, que luego se llamó Plaza 9 de Octubre y debería llamarse Víctor Manuel Peña Herrera, que es el monumento que está ahí. ¿No es Ujú. cierto? Y entonces se hizo precisamente para usar la plaza. Por eso que era el sitio de la pelota, pero también de ejercicios militares. Entonces, por eso es que el cuartel además era de infantería. Fue canjeado el local con un cuartel con la caballería para que pueda utilizarse la remonta. Pero Bien. en realidad los cuarteles están en todas las ciudades en el centro, así está la estructura estaban cuidando los edificios públicos. Claro. Entonces el Y cuartel fue muy funcional en una época, ¿no? y este cuartel ahora debería servir para qué? Mira, el municipio ya aceptó la idea de que el cuartel se transforme en el Museo Americano de Artesanías. La gente dice, hagamos un museo histórico. Yo soy historiador, me gustaría que sea, pero no.
Lo que más le conviene a Ibarra es atraer los visitantes, atraer el turismo con un museo americano de artesanías. ¿Por qué? Porque es una provincia de artesanos, de gente que trabaja con la mano. Entonces hay que potenciar nuestras artesanías, pero exhibir desde Canadá hasta la Tierra de Fuego, hasta la Patagonia. Muestras de artesanía de todo el continente. Eso es lo que debería haber. Porque un museo histórico no compite con los de Quito. Un museo de obras de arte, el Museo de San Francisco, con las obras más importantes de la escuela quiteña, no compite. Debemos exhibir. Está en el cuartel ya una muy buena muestra de Troya, y hay otra que va a estar en la biblioteca municipal con la colección antigua de pinturas del siglo XIX y XX. Pero el Museo de Artesanías nos ubica con un instrumento, con un edificio competitivo que puede ser objeto de visita de la gente que viene de todo el mundo, porque no hay en toda Sudamérica. Hay uno en México, pero en toda Sudamérica no hay un museo de artesanías de esa naturaleza. Y el cuartel se presta para eso. Tiene como 7 salas, tiene salas de exposición. Hemos convenido con la alcaldesa y con el comandante de la Fuerza de Tarea que está en Imbabura, con el general Acosta, que una parte del cuartel va a destinarse precisamente a las Fuerzas Armadas y a las batallas que se libraron en Imbabura. Y eso también es importante destacar, ¿no es cierto? De manera que eso es un proyecto que hay que llevarlo adelante. Y creo que hay que comprometer a la ciudad, al municipio, para que avancemos en eso, porque el día en que tengamos eso, tendremos una posibilidad de desarrollar el turismo con mayor fuerza. Tendremos un destino turístico importante dentro de la ciudad. Bien, doctor, entonces esta noche nos vemos a las 6, ¿no? El lanzamiento del A las libro. 6 de la tarde estamos convocados, Jaime. Muy bien, Y ahí una estaremos. cosa, entre paréntesis, le digo delante de las cámaras. No, si usted quiere hacer ese trabajo sobre biografía de imbabureños, podemos hacerlo por Zoom. Si usted prevé 3 minutos, máximo 5 minutos, y hacemos un diálogo entre los dos, haciéndonos una lista cuando usted quiera. Bueno. Si quiere, la próxima semana. Yo me comprometo a mandarle una lista para muy comenzar bien. con unos 10 de prueba. Pero tenemos que incluir mujeres, eso sí es fundamental. Sí, por tema de género. Se olvidan de eso. ¿Cómo no? Muy bien, entonces buenos días y nos vemos en la noche. Gracias, Jaime. Un abrazo. Gracias, de igual manera, que pase bien. Hasta luego. El doctor Enrique Ayala Mora, historiador, político, escritor, parte importante también en la historia de Imbabura, sin duda. Hoy la presentación de este libro, Patrimonio Cultural de Imbabura, de Enrique Ayala Mora. Interesante publicación que ya tenemos felizmente en nuestras manos, y esperemos que ustedes también puedan acceder a través de esta presentación vía digital. Un buen día, amigos y amigas. Volvemos el día de mañana con más entrevistas.